hasta que una vez en un compromiso me falla, no llegó, se había ido a otro compromiso llevando otro arpista. Yo llego al compromiso, no ha venido, no, el cantante. Pero Raúl, no hay problema, acá la señora canta, yo canto, no somos cantantes profesionales, él va a cantar, yo voy a cantar, tú cantas. No, yo no canto, ya toque, la cosa es que toques. En ese tiempo existía grabadora Sony, así que se grababa en cinta, ¿no? Claro, una cinta. Y me han hecho marear, yo que no tomo, me han hecho marear y me han hecho cantar. Al día siguiente no me acuerdo cómo llegué a mi casa porque estaba a 3 cuadras del compromiso. Ya lo dejé mi arpa ahí, retorné plan de las 10 de la mañana. Ellos seguían tomando toda la noche y con lo que han grabado. ¿Conoces ese pata que está cantando? No, le digo. No, ¿quién será? Tú mismo estás cantando, me dice. No, si yo no canto, yo no soy cantante. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas, amigos del Perú entero, al podcast Cuéntamelo Todo. Hoy vamos a conocer a una gran figura con más de 40 años de trayectoria, natural de Antonio Raimondi, Yameyín, departamento de Ancash, conocido como el papá de las parranditas, el rey del platanito, el gran Raúl Escudero. Un aplauso para Raúl Escudero. ¿Cómo está, maestro? ¿Qué tal? Bienvenido aquí al podcast. Siéntase como en casa, por favor. ¿Ah? No venga nervioso, tranquilo. Don Raúl Escudero, ¿cómo está usted, hermano? Bienvenido. Bien, gracias a Dios. No, un saludo muy especial a toda mi gente de diferentes lugares de nuestro Perú. No, gracias por la oportunidad de esta manera, a mi paisano Raúl Arquínigo también, ¿no? Para de esta manera hacer llegar mis saludos y también, ¿no? Unas cuantas chacotas, lo que hemos pasado con, ¿no? Las experiencias, gracias, ¿no? Y me siento feliz. Vivencias, pues. Sí, bastante, ¿no? Más de 40 años ya en el escenario. Sí, desde que empezamos, pues, como 45 años más o menos. 45 años, toda una vida. ¿Usted sigue recorriendo el Perú, sigue viajando? Sí, sí, seguimos trabajando, uniendo gracias. Corazones. Todavía nos tienen en sus corazones. Claro que ¿no? sí, para tanto desubicado que dice, que piensa muchas veces, no, ellos ya pasaron, que ya fueron, que estuvieron de moda, ya no pasa nada. El folclore, la música andina no es una moda, hermano. Lógico. Es un sentimiento, una identidad. Por supuesto, ¿no? La música cada vez se va transformando, ¿no? Se va haciendo más viral, ¿no? Antes era un poco difícil entrar así al público. Acá en Lima, por ejemplo, era difícil no meter nuestra música. Ahora, pues, hasta en las zonas, no pituquí, de pitucos, ahí está el arpa, está el requinte, está nuestro huayno, que es nuestra identidad, ¿no? Claro, antes de menospreciar, descalificar, disminuir a los pioneros, deberíamos pensar gracias a quienes hoy nuestra música dejó de escucharse solamente en las madrugadas o en las noches para convertirse en la verdadera sensación, en los barrios pitucos, como se decía, en todos los estratos sociales. Hoy nuestra música se ha constituido realmente en el plato fuerte, en toda celebración, hermano. Nuestro huayno se baila en un cumpleaños, en un matrimonio, en una patronal, en una promoción, en las actuaciones escolares. Ahí está presente nuestro huayno. Y eso se lo debemos a personajes como usted, don Raúl Escudero. Gracias, ¿no? Y seguimos. Antes era difícil, como digo, ¿no? Las radios, por ejemplo, así nomás no nos recibían nuestro material. Las radios eran elitistas. Sí, bastante. Las radios, también había cierto tipo de discriminación en las radios, en las mismas amplitud moduladas, en la AM. Sí, ahí mismo. Por eso decía que la música andina solamente se escuchaba 4 o 5 de la mañana. Sí, ahorita todo el día hay nuestra música escuchamos, ¿no? En diferentes plataformas, por ejemplo. Ahorita hay más facilidades, ¿no? Antes no, ahorita el artista nuevo, por ejemplo, sale, al toque se va a la plataforma, se promociona. Antes grabábamos, pues, un 45, 2 temitas, ¿sabes? Para una disquera, ¿no? Un conocido. Y luego, si se vendía, se pasaba a mini long play, que son 6 temitas. 6 temitas. Si también seguía vendiéndose en mini long play, se pasaba recién al long play de 12 temas. Muchos no han llegado a los 12 temas. Pero para que llegues a una sala de grabaciones, tenías que ser un bravo de bravos, un tigre, tenías que ser un león, porque si en la primera
el técnico agarraba y te decía, hermano, yo no estoy aquí para perder tiempo, hermano. Sí, sí. Aquí no me vienen a ensayar. Aquí no quiero calichines, aquí quiero bravos. Sí, pero era ¿es la difícil. verdad o no? Aparte que había una o dos salas de grabaciones No, nada más. me acuerdo esos tiempos existía Jafe, ¿no? Claro. Jafe de Zúñiga después, ¿no? Con ya desaparecido el técnico, ¿no? Lo mejor que era Eladio Ugarte, ya no está con nosotros. Antes íbamos, pues, grabábamos el primer tema sin fallar, ¿no? Porque no había eso para hacer montajes como ahora hay Ahora la cualquiera es facilidad. cantante, hermano, ahorita cualquiera Ya. es músico. Una canción, ¿no? 4 o 5 veces ya, vamos a parchar. Y viene la tecnología. Pues. Claro. Ahora con la inteligencia artificial. Lógico. Van a sacar tu voz, Raúl Escudero, en una. Sí, sí, ahora Pero es bueno, así. es parte del avance de la tecnología y de todas las cosas que están sucediendo en estos últimos tiempos. Yo creo que para bien también, para bien. Lo que ustedes han sufrido, lo que ustedes han padecido, han luchado, porque la música lo hacían por hobby, por afición, Sí, sí, más que bastante. por el interés a lucrar, al dinero. Claro que No. tenían sus propinas, ¿no? Sí, Como sí. todos, pero a veces la propina nos lo gastábamos, fue en una bohemia, hermano. Yo Sí. gané hoy día, bueno, lo gasto en bohemia. No pensamos en lucrar, el gusto era salir al escenario. Por Y caramba, supuesto. si Dios nos da la oportunidad de que nuestra voz se escuche en un disco, era lo máximo, era lo Sí. máximo. Pero ¿cómo era el niño? El niño Raulito Escudero. Sé que es de Antonio Raimondi, paisano del señor Raúl Arquínigo, que gracias a él estamos en esta plataforma, Raúl Sí. Escudero, Amor TV Gracias. Digital, te abre las puertas y las puertas a todos los artistas. Gracias y no, mis felicitaciones a mi paisano. Él también ha luchado bastante, ¿no? Para llegar a donde está. Y hemos luchado prácticamente, ¿no? Yo de mis inicios, yo como chibol no soy nacido y crecido acá en Lima, en el distrito Rímac, ¿no? Hace tiempos no había casas así como se llama nomás. Bueno, después ya me mudé hacia Supe Pueblo, ¿no? Supe Pueblo, Norte Chico. Sí, Norte Chico. Ahí hice mis estudios, mi infancia hasta los 10 años. De ahí recién llego a su pueblo de mi mamá, que es la provincia Antonio Raimondi, Llamellín, ¿no? Ya. Ahí ya hice terminé mi secundaria también. Mi barrio de Llamellín, a 5 minutos, Circo, ¿no? Se llama mi sitio, ¿no? Luego de ahí ya terminé mi secundaria y me vine con la misma Lima. Claro, claro. Seguir Y bueno, estudios. los niños de antes, sin celulares, No, sin pues, tecnología, muchas veces sin televisor también. no, eso Y todavía no existían los televisores todavía tampoco, no pues, existía televisor. No. Ahí, pues, por ejemplo, querías comunicarte, era telegrama o Telegrama. cartas, ¿no? ¿Te acuerdas que por cada palabra costaba más? Sí, O sea, claro. que más palabras tenías que pagar más. Lógico. Bastaba decir, lunes viajo, espérame, nada más. Eso era, ¿no? Por Ajá. ejemplo, yo me acuerdo Radio Unión, ahí está, Radio Unión, había mensajes a las 4 o 5 de la mañana, donde decía, por decir, ¿no? Fulano de tal está viajando, Yamellín, esperar 6 de la tarde a 5 a Sémilas, al toque, resumido nada más. Resumido. Entonces, si ya se pasaban la voz, va a venir un familiar, estar ahí para comunicación, o como también para recibimiento, ¿no? Claro, es que en la radio costaba también. Sí, pues. la radio La más costaba potente bastante. del país. Sí, Radio Unión de esos pues. tiempos. Uy, bueno, ha tenido bastantes cambios también, ¿no? Últimamente ya se ha cambiado todo desde que apareció los celulares, las redes sociales, por ejemplo, las radios ya han ido bajando total, ¿no? Ya no es lo mismo. Y no solamente en las Sí. radios, ¿ah? Los canales de televisión exacto, han ¿no? perdido bastante audiencia con lo de las redes Muchísimo. sociales. Sí, Porque los clásicos programas, por ejemplo, ya no se ve 4 o 5 personas, porque Ya, todos no. tienen que tener su red social, si no, no Sí, pasa nada. No pasa nada, ¿no? Bueno, el tiempo va avanzando, la ¿Y qué ciencia vendrá más también, ¿no? adelante? Que vendrá más adelante, ¿no? Ahora, pues, el celular es como una computadora también, ahora todo Tiene tienes todo, ahí, ¿no? pero tiene todo. Ahora un celular, pues, hay de diferentes precios, Hoy ¿no? le dan a un niño un celular para que se entretenga y no nos venga a molestar la paciencia, ya se Sí. entretiene.
¿Qué le daban a don Raúl Escudero de niñito? No, yo jugaba con ¿Cuál era tu juego? ¿Cuál era tu afición? mi trompito, era mis boliches, ¿no? Las canicas. Canicas que le decíamos. Pero allá en mi zona jugábamos con eucalipto, que tiene eso, tipo, en vez de... Tiene su Claro, semilla. como unas semillitas. Exacto, tipo trompito. Ajá. Con ese jugábamos. ¿No? Antes nos sentábamos a la mesa, papá, hijos o familiares, a tomar desayuno, conversar. Ahora no. Ha cambiado todo, ¿no? Te sientes a tomar tu desayuno, todos están con su celular, nadie habla. Y lo peor de todo, que ya nadie se No sienta hay a tomar un desayuno juntos. No hay Ya comunicación. cada uno está en lo suyo, ya Sí, sí. el almuerzo de igual manera. Antes no, era una regla. Sí, Era pucha. una regla, riguroso. A tal hora todos se sientan en la mesa. Lógico, antes era así, ¿no? Te Ahora- miraba, basta con una mirada de papá y ya. Pero Sí, bueno, sí. en algo ha cambiado también porque los niños no eran tan avispados como ahora No. también. Pero yo creo que cada etapa de la vida se tiene que vivir Sí, de vamos. acuerdo a su edad. Lógico, ¿no? Y eso permite que se crezca con valores. Ahora se ha perdido todo, ¿no? Ahora la juventud es diferente. Antes, por ejemplo, nosotros nos encontrábamos con alguien, no conocíamos, pero señor, buenos días, se saludaba, ¿no? Claro. Ahora no, hasta la familia viene, ¿qué tal? Hola, Viejo, o viejo, y se van de- ¿cómo ha cambiado la cosa? Así es, ¿No? no te olvides de mi auspicio, viejo. Antes no, antes era pucha que saludar al papá, era pues no, papá, mamita, papito. Ahora no, antes en mi Yamelimpe decían Winchi mamay, ¿no? O sea que buenos días, aunque sean personas extrañas, no lo conoces, Winchi papá saludaba, ¿no? Buenos días, Winchi, ¿no? Buenos días. Y si no Entonces, saludabas, sí, Raulito, venga para acá de nuevo. Sí, O salga sí. de nuevo a la puerta y entre de nuevo a la puerta, por no, favor. sí era así, pues era un respeto, ¿no? Para chicos o grandes. Cambio ahora, ¿no? Ahora toditos ya los niños han cambiado total, ya no dicen. Ese también depende, ¿no? De los padres. Ahora, por ejemplo, a los niños no puedes ni gritarle ni alzarle la voz. Está con su celular, los chiquitos de 3, 4 años, le alzas la voz, me voy a quejar. Tengo mis derechos, la policía me voy a quejar. El hecho del niño. Eso derecho. ¿Hasta dónde hemos llegado? Así ¿No? es. Antes Así es. los profesores, por ejemplo, eran los segundos padres, ¿no? Ujú. Por eso yo me acuerdo, mi papá tiene segundo año, transición le llamaba en ese tiempo, ¿no? Segundo año, es un gran tintirillo, más no estudió, no terminó su primaria, nada, pero es un tintirillazo, mi viejo, con segundo año de primaria, nada más, ¿no? Yo tengo profesores también con quinto año, son profesores, directores y señores profesores. En la provincia. Terminar la secundaria era Sí, alegría para la familia, era una claro, fiesta lógico. para la familia. Era una profesión Claro, profesional, ¿no? claro. Ahora no, ahora en secundaria recién están aprendiendo sumar, restar, ni resumen ni resta saben, sino ya todo es calculador en el celular. Al toque, 5 más 20, ¿cuánto es? A ver, vamos a ver. Vamos Al toque, al celular. Sé que Bueno, para... en los pueblos donde hemos crecido, muchas veces el profesor no solamente terminaba su tarea en las horas de clases, sino te veían en la plaza, te veían en la calle, te veían ahí Claro. caminando. Estas son horas de estar en la calle, por favor, y te llamaban la No, atención. sí, sí. Y- No podía estar del colegio a casa, de casa Ajá. al colegio, ¿no? Y los padres también eran, pues, yo por ejemplo, cuando llegué a Yamellín, para mí era algo distinto, ¿no? De acá de Lima llegamos pues más avispados, en el estudio más adelantado, cuando llegaba a Yamellín, no tenía amigos porque no sabía ni el quechua, pues, ¿no? Claro. Lo que es allá de nuestra zona. Y tenía una amiga o un amigo, creo, que conversábamos, porque ellos ya viajaban acá hacia Lima, pero el resto no nos entendíamos porque no éramos yo hablando acá el español y el resto su quechuita, Qué chulita. y no nos podíamos comunicar bien, poquito a poco ha sido difícil, ¿no? Era terrible también, yo me acuerdo,
cuando llegaba a Yamellín, me mandaban al colegio a la semana, llegaba una sola vez o dos veces por lo mucho a la escuela, pero Ujú. conocía, pues el profesor me hacía por todas las preguntas, no tenía ni cuaderno. En abril mi mamá, me acuerdo, pobrecita, me compraba 10 cuadernitos, ¿no? De 100 hojas, de 50. A la semana, 2 semanas, ya no había cuaderno con uno en la cintura, porque todo llegaba, pues todo, como se dice, limeño, todo malcriadito, era terrible. Yo ya me Claro. Y llego a, habías cambiado ya tu forma de ser. ya, entonces, era igual, ¿no? Llegaba a Yamellín, ya no entraba al colegio, me iba a donde, no, esos tiempos se le llamamos huiro, el maíz, ¿no? Maíz de Ujú. cancha, bien dulce, rico, ¿no? El huiro le decimos allá. Me llevaban, de quien sea, ya encontraba así, al hombro, me llevaba bastante. Me bañaba, ahí tenemos un riachuelo, todo del santo día solito. Después llegaba ya de hambre a mi casa, se estudiaba pues, todo el día, ¿no? Mañana y turno, Almorzabas, segundo turno. sí. Entonces, eso ha sido mi vida hasta que llegué a escuchar a través de las radios, chiquitas nomás había en esos tiempos, pues, el arpa. Me Ujú. acuerdo primera vez sonido de un arpa, me atraía, ¿no? Donde escuchaba, así en una casa, así de caminando, me detenía hasta que termine esa música, que ya pasaba otra cosa y ya. Entonces, fue naciendo ¿Cuántos el añitos tenías Sanitas, ahí cuando ibas inclinando, te gustaba escuchar el arpa? 13 años más o menos, 13 años. 13 años ya tenía Todavía más o un menos. mozalbete, Sí, un pero chibolito. de ahí yo sé que estudiaba y me venía a Huaral, ¿no? Ahí a trabajar, porque ese tiempo todavía existía ese que le llaman la cooperativa, ¿no? Las cooperativas Sí, agrarias de sí, producción que existían. estaban gente. Entonces, diciembre, al toque yo me agarraba mi carrito, me venía con mi viejito a Huaral, ahí trabajaba 3 meses, ¿no? Me daban mi comida y, ¿no? Abril, casi pedía de la madre, y ya regresaba comprando mis cuadernos, mi cambio para el colegio, y así, la música ya me iba gustando, O sea, y ya empezaste a trabajar también, sí, empezaste a generar 13 tu años, ¿no? dinerito, Sí, porque sí. no todo era pedir, pedir y pedir. No, 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 no. Y nuestros padres de alguna manera nos inculcaban también Sí, a trabajar, con porque él trabajaba con mi papá al lado, ¿no? ujú. Entonces, de 13 años, pues, yo pensaba ¿Qué le que ayudabas a tu papá? eh, no, ese tiempo él no trabajaba en la raspa, en la caña, Ya. después también de espanques, de maíz y también en las cosechas de melocotones. O sea que los 3 meses nos dividíamos De las y, vacaciones. claro, de Enero, febrero, vacaciones, marzo, eran tres claro, meses tres exactos de meses. vacaciones. Entonces ya yo trabajaba por mi lado, mi papá no rogaba al capataz, valía, por favor, mi hijo estudia, también que Ujú. trabaja. Ya, ¿quién le ponemos a la? Ya que recoja eh, frutas, porque de raspan es un poquito fuerte. Claro. Pero yo intentaba, ¿no? Que me den mi tarea, porque sacábamos tareas, pues, y así me hice fuerte también. Y me daban, pues, de 3 meses, ese tiempo te daban tu tiempo servicio, nos daban, y aparte nos daban nuestra comida, la cooperativa, ¿no? Y ya Y tenías tu jornalito. ya, sí, ¿Te acuerdas más o menos la cuánto te pagaban, cuánto era el ingreso que s- tenías? 100 soles, 150 soles, creo, el Ciento, mes, esos soles algo antiguos. antiguos, porque era plata también, Eso pues, era ¿no? al mes de Sí, trabajo. los 3 meses como 400, creo, Y ya tenías aparte tu tiempo de servicio ahí. sí, ya nos daban nuestro servicio, nuestro sobrecito, y ya, pues, y así fue labrándome. Me fui poco a poco, hasta que ya, pues, 14 15 años, ya empecé ya con el arpa, como le digo, ¿no? Y mi primer toque fue cuando apareció Ángel Damaso con la voz, al pie de un alisón, amarnos juramos, Ujú. ¿no? Con el arpa de Ángel Damaso y Mario Mendoza. Y fue mi primer, ¿cómo se llama? Para que yo me inclinara más, ¿no? A lo que es la música con el arpa. El arpa me encantaba, hasta ahora, ¿no? ¿Cómo así lo escuchaste a ellos?
no, por intermedio de la radio, ¿no? Ese tiempo, ¿sabe? Como le Ujú. digo, eh, se llegaba por Radio Unión, a veces había también, ahorita que me acuerdo, agricultura, ¿no? No sé si cultura, Agricultura. no sé Ah, si sí, sí, sí. llegaban ellos de 5 hasta las 6 7 por lo mucho, y ya desapareció el La sol. amplitud modulada tenía más Sí, alcance, sí, más pues. alcance, Eso provincia. se escuchaba a nivel nacional. Claro, Inclusive en otros países se escuchaba claro, la amplitud modulada, así como sí, también sí, se recogía emisoras de frecuencias de sí, sí, Colombia, de Argentina. claro, Es la amplitud modulada, la era de la amplitud modulada. Y eso lo escuchabas en la madrugadita, lo sí, se escuchabas. escuchaba, bueno, Ujú. y después a partir de las 4 de la tarde, 3 ya más o menos otra vez aparecía después, bueno, más ya la frecuencia llegaba, entonces ya ahí escuchaba, hasta que en mi pueblo pues hay las payas que le dicen arpa y violín. Ya, En diciembre. Ya no iba, yo no iba pues a la escuela, sino que me iba detrás para escuchar el arpa, de lo los veía músicos detrás de los de... músicos ya viejitos, pero tocaban su arpa con Ujú. violín, sentadito yo, chivolo, parado, ¿no? Chivolo, vaya a su colegio. Ya un poquito me retiraba, pero ahí estaba, me botaban para ahí estaba, Claro. hasta que me gustó el arpa, ¿no? Y para qué, yo era terrible, de hecho llorar a mi viejita, a mi papá, no era terrible, como ¿Te acuerdas crecido, pero... la primera vez que hiciste llorar a tu mamá, a tu papá? ¿Por qué motivo fue? ¿Te acuerdas? Sí, cuando llegué a Medellín, pues, como no tenía con quién conversar, lo único que era, pues, no, yo no tenía miedo, ahí la cementera, los maizales que siembran, ¿no? Ujú. Su caña yo me llevaba así por manojos a comer, y los dueños a veces me pillaban, ¿y ese de quién, señor? Me se está llevando bastante, mira cómo ha de destrozar nuestro maizal. No Prejuicio. sabía de quién era, ¿no? El hijo, después se enteraron que era de, no, mi mamita se llamaba Aniceta Cristóbal. Su hijo de Aniceta Cristóbal es un burrito, ¿no? En quechua, pues, ¿no? Ajá. Las quejas llegaban, mi mamá, ya, ¿por qué eres ese? Me hablaba, a veces me correteaba, pero nunca me alcanzaba, era, hasta que me burlaba a veces, ¿no? Claro. Me daba la vuelta, después ya lo abrazaba, mamita, no, ya no voy a hacer. Pero es rico, pero ese no es ajeno, no es de nosotros. Pero hay bastante que problemas se hacen. No, no, ese es maíz, ese tiene que crecer para la cancha. Tú estás, mira, ve, todo un pedazón te has llevado y sigues haciendo. Bueno, poco a poco fui cambiando, ¿no? Fui cambiando. Ya, por ejemplo, cuando me decía, "Va, los animalitos tienes que llevarlo por tal sitio". A veces yo veía chicas, ¿no? Mis primos me enseñaban a hacer también, a hablar cosas que no debo hablar. Y yo a las chicas les correteaba, ¿no? Para quitarles si ya me enseñó, ahí llevan canchita, que llevan jamoncito, que Ok. yo de frente iba, los quitaba, ¿no? Al mar, Ujú. ya me tenían miedo cuando Ya ya te subía conocían, ya. a la altura. Todo eso llegué a dominarme como por el arpa. Y el arpa también fue una historia. Me gustaba como ya veía los que tocaban los viejitos, ya cómo era el arpa. Un día destrocé sus sillas de mi mamá porque antes las sillas eran, ¿no? Así con su reja de Claro. junco, ¿no? Todo Y era, tenían una sí. curvatura. Sacar ese, amarrar con hilos, Ah, caramba, o destrozaba, sea, querías fabricar tu propia arpa. sí, lo sacaba su cruceta de mi mamá, después me correteaba mi mamá, no lloraba, contigo no puedo hacer nada. Hasta que una vez pues llego a visitarle a un familiar mío y veo pues colgado un arpa donde gallinero era. Entonces los pollos, las gallinas dormían, era lo que ha hecho sus cosas, doble, pero vi colgado, sin cuerdas, sin nada, sus patas largazas como de los ayacuchanos, ¿viste? Ya, Las ya. arpas. Ajá. Lo vi y bueno, le pregunto, ¿no? Tío, ¿estás vendiendo tu arpa? Véndeme. ¿Quieres, hijo? Sí, véndeme. ¿Cuánto? ¿Tendrías cuántos añitos ahí? 16, no, 15 años más o menos. 15 años ya. Ujú. Ya véndeme. De verdad, otro día, ¿cuánto me vas a cobrar? Sol 50, pues era plata. Y para ellos no, no, si ya no servía, pues estaba ahí.
Llevé a mi papá, le saco en el colegio, nos han pedido una cuota de tanta, le digo. Allá mi papá, como sea, trató de darme, fui, Ya. lo compré, lo traje todo pesado, pues todo viejito. Hasta que mi papá llegó, no, ¿qué es esto? Quiero aprender a tocar arpa. Ah, ya, pues sí, me apoyó, ¿no? Estaba raspando con un poco de agua y con botella de vidrio, nos A rompió una botella, recuperar el arpa. recuperé, sacar todo lo que, doble ya, pues lo que ¿Cuánto tiempo estaría colgado ahí también? ya mi papá me lo arregló, lo lavó bonito. Me acuerdo que me compró cuerda de metal uno nomás, porque no había plata, pues, ¿no? Entonces hacía lo posible. Mi mamá con mi papá discutiendo ahí, qué cosa, cómo vas a hacer esto. Va a querer aprender, va a aprender, va a ser un borracho, que esta cosa. Ah, Ese era el discusión, ¿no? pensamiento de antes. ¿Quién va a querer que su hijo sea músico, cantante? ¿No? Menos si era mujer todavía. Sí, pues. ¿Cuántos hermanos son ustedes? Somos tres hermanos, dos mujercitas y yo era el varón, ¿no? Entonces, Ya empezaron a limpiar el arpa. sí, mi papá lo hizo como ya pues, discutiendo con mi mamá. Ya, mi hijo es varón y aparte es mi único hijo, no tengo. Pero lo vas a amar. Yo, bueno, y así hasta que poquito a poquito. Tenía mis primos que eran músicos, ¿ah? Ujú. Tocaban la guitarra, el arpa, e incluso la flauta. Conjuntitos tenían. Y yo llegaba, quería tocarlos, plan, al toque lo apagaban, ya no me dejaban tocar, ya un poquito, ¿cómo se llama? Quisquillosos eran, pues. Hasta que ya el arpa, bueno, fui llenando poquito a poquito con hilos, con lo que sea, ¿no? Y ya, pues, empecé, tocaba con un solo dedo, Con un solo dedo. haciendo, bueno, lo que es nacido, nace, ¿no? Claro. Nadie me enseñó, Un pero autodidacta, sí, a oído, solito, al oído. copiando lo que hacían los Sí, cada demás. sonido en el arpa lo afinaba cuando me compró una llavecita. De ahí a mi mamá, pues, en actuaciones, actuaba también en actuaciones, no con Ya. el arpa, sino que me daba, mi profesor del colegio nos daba poesías para recitar en Ujú. fechas así alusivas, ¿no? Entonces, me daba la hoja de tres, cuatro, ¿cómo se llama? Estrofas, frases. Estrofas, ¿no? Ya ese momento ya estaba, ya, después al día siguiente, el otro, ya no había. Llegaba el día, por ejemplo, el día de la madre, fecha alusiva. Escudero ya está, sí, 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 ya estoy listo, no se preocupe. ¿Lo Y memorizabas? ya lo memorizaba. Entonces llegaba el día, el escenario era así, pues, ¿no? Y el alumnado al fondo, todo, ¿no? Y ya había una puerta así abierta para que mi profesor está chequeando todo lo que, ¿no? Lo que aprendía. Ujú. Yo llegaba ya, bueno, profesor, en ese tiempo no existían ni micrófonos, ni nada, ni parlantes no había todavía, pues, así a capela se hacía. Entonces yo empezaba a recitar, pues, oh madre querida, madre, o sea, todo de mi cabeza, pero no había, el profesor me dice, ¿y este de dónde? ¿De Acá no hay dónde? nada, nada de lo que le he dado. Allá. Estaba él chequeando pues, con su hoja, Ujú. ¿no? A ver si me lo... Yo ya me pasaba 10 minutos, Eras 20 minutos, espontáneo, te espontáneo, salía, las sí me cosas salía. te salían del Es- momento. sí, entonces me duraba 20 minutos, hasta media hora Ah, recitando. caramba, Que y es, seguía. ya el profesor decía, gracias al alumno escudero, que estoy yo con mi chaga, con mi saquito, con mi corbatita michi, mi viejita me vestía, ¿no? Bajaba, escudero, ven para acá. El profesor, no has dicho nada, no has aprendido, no. Pero profesor, ¿no ves? Ahí están mis hinchas, me he El pasado con aplauso, ellos, me me han han aplaudido. aplaudido duro. Contigo no se puede, a mi mamá, ya tu hijo le estoy mandando. Pucha, que era terrible, ¿no? Hasta que con el arpa ya, pues, cambié, aprendí a tocar el arpa, hasta que me descubrió mi profesor. Una vez llega a mi casa y me descubre tocando, ¿no? Que está tocando, ¿cómo se llama? ¿En la radio, qué? Yo solito, pues, tocando. Era familiar de mi mamá. Ah, está nítido, se escucha tu radio. No, mi hijo está tocando. ¿Qué está tocando arpa ya? Sí, 14 años. Hasta que luego, poquito a poco, pues ya me descubrió, me fue metiendo a las actuaciones del colegio. Ya
ahí ya no se escuchaba, pero no, que como era el alto y para la plaza, pues, ¿no? Ujú. Pero la gente estaba, pues, porque me veían tocar arpa, tremenda arpaza ahí, chiquitín nomás el arpa, doble que yo, pues, ¿no? Grandazo. Hasta que lo desarmé, hay una ebanistería, hay en Llamaní que ayudan, ¿no? A la gente. Ujú. Lo desarmé el arpa, vi cómo está, como tenía todas ahí las herramientas, es una ebanistería, estudiábamos también. Lo desarmé y tal conforme lo armé, pero más chiquito a mi tamaño ya. A tu tamaño, porque te da más Sí, facilidad. entonces lo hice primera arpa, ya ahí empecé a hacer música, ya empecé no normal. Y busqué la manera de que salga sonido, porque ese tiempo se existía el tocadisco, no sé si te acuerdas, ¿no? Claro, los pickups que le Ay, decían. pickups, ¿no? Pickups, ajá. Del tocadisco, ¿no? Se me ocurrió y esto, lo saqué, los parlantes del, ¿cómo se llama? Empecé a pegarlo a mi arpita y salía el sonidito pues, Salía- del tocadisco ahí, con ese parlantito ya hacía un poquito, se amplificaba el se sonido. amplificaba, bueno, pero la cosa es que ya empecé a evolucionar poquito a poco, ya empecé a tocar ahí, más o menos, ya agarraba el estilito de a veces de Ángel Damas, esas musiquitas, no cantaba, entonces en ese plan que estoy, llegó, no sé si ahora ya ha desaparecido también este embajador Ancashino, Ujú. él es de Chavín, ¿no? Entonces, chiquillo, tocas muy bonito, ¿por qué no vas a Lima? Vamos, yo te llevo. Puedes grabar, hay que ensayar, tocas muy bonito. Ah, ¿ya? O sea, ya habían visto tus cualidades, Sí, ya como que ya empezabas a dominar el sí, arpa. más o menos. En ese lapso de tiempo, pues una caravana llegó, Ángel Damaso, este, Fernando Damaso, con el arpa, ya, para Ujú. mí verlos a héroes como unos señores, ¿no? Como dioses para mí, ¿no? Claro. Inalcanzables. Y me hicieron tocar tu esa arpita, les gustó cuando tocaba bordo así con un solo dedo, hacía cantar. Bueno, les gustó. Tienes cualidad, chiquillo, anda para allá. Justo me acuerdo que ya esas épocas llegó con un 45 vendiendo Fernando que había grabado con Alicia Delgado, otro fracaso en la vida, qué importan, ¿no? Temita que gustó bastante, un 45. Me gustó también, de ahí me vine a Lima, pues yo estaba estudiando, ¿no? Aviación, ¿no? Y Pero bueno, en estaba, el colegio cuando alguien toca, alguien canta o juega fútbol, como que ya pues, los claro. cursos también pasan. No, Ah, este sí, muchacho hay que sí, apoyarlo, ¿ves? Como nos va a sí, representar, nos alegra. sí, Y los profesores mismos te dan facilidades. sí, sí, bueno, captaba lo que no iba a la escuela pues, a la semana, como le digo, una vez, dos veces, y así, pero estaba al día, como Claro, y el profesor te 18, aprobaba, 19, pues. 18, 19, no bajaba, dice, ¿no? Tenía ese tiempo, pues, ¿no? La facilidad, como ya uno es de acá de Lima, va ya bien más Ujú. preparadito, ¿no? Entonces, tenía todas las facilidades, ¿no? De aprender rápido, captar rápido las clases. Bueno, fue transcurriendo así, ¿no? Hasta que me vine acá a Lima, estaba estudiando. Tú decides quién te trae acá a Lima. No, yo me vine porque hubo un problema. Bueno, son cositas ya de no, ¿Problema con co- tus padres? no. Una compañera, ¿Ya? pe- como yo paraba con ella, más Ujú. no, Problema de faldas. esa. Ay, ay, ay. Empezaba, pensaron, ¿no? Pero no, Ujú. como ella conversaba, hablaba castellano, ya con ella conversábamos, salíamos del colegio, Se veníamos caminos, malinterpretó la se relación. malinterpretó las cosas, y ya las mamás dijeron, no, con mi hija está esto, que tengo que hacerle casar, hay que hacerle casar, que, Esa era ¿no? Pero eso es. mi mamá dice, pero mi hijo está estudiando, está chiquillo todavía, ¿Cómo es tiene posible? 14 años, no puede. No, no se preocupe, pero ya están andando ahorita todos los días, lo ven así en el colegio, viene. Bueno, Tú sabes que pueblo chico, hermano, sí. infierno grande, nadie quiere quedar mal, el orgullo, qué dirá la familia. ah, Pero bueno, mis al pa- fin, sí, mi papá me dijo, no, hijo, para evitar este problema, mejor
te vas a Lima. Buen Anda a tus consejo, abuelas. buen ¿Allá? consejo. Sí. ¿Qué te pasó aquí en Lima? Comienzas tu carrera, empiezas una nueva historia, consolidas ya tu afición por la música y te conviertes realmente en todo un astro. Eso lo contamos en la segunda parte de nuestro podcast. Hoy está con nosotros el rey del platanito, el papá de las parrandas, el gran Raúl Escudero. Un aplauso para Raúl Escudero, por favor. Gracias. Ven esas palmas, aquí estamos. Ya volvemos a través de Amor, Amor TV Digital. Máxima suavidad, total comodidad, descanso perfecto. Compruébalo tú mismo. Colchones El Cisne, inspiramos tus sueños. Máxima suavidad, total comodidad, descanso perfecto. Compruébalo tú mismo. Colchones El Cisne, inspiramos tus sueños. Máxima suavidad, total comodidad, descanso perfecto. Compruébalo tú mismo. Colchones El Cisne, inspiramos tus sueños. Muy bien, estamos ya en nuestra secuencia con el gran Raúl Escudero y ahora ya para conocer el inicio del ídolo, el inicio del referente, del músico, del intérprete que nos ha alegrado y nos sigue alegrando durante tantas generaciones, tantas décadas, nuestros corazones, uniendo sentimientos, integrando a todos los pueblos de nuestro Perú profundo. ¿Qué tal? Comienzas ya una nueva etapa luego de tu salida desde allá, desde la Santa Tierra de Raimondi, vienes aquí a la capital. Sí, no, esos tiempos ya después, como le digo, después mi papá me dice, te vas hijo, de la noche al baño voy a comprar tu pasaje, ya vamos, te vas allá más tranquilo. Ah, ya. Antes que te amarren, Sí. antes que te pongan la soga al cuello. Era chibolo, pues también. Claro. Entonces ya me vengo a Lima, voy a continuar estudios. Bueno, mi tío trabajaba ese tiempo, era pues acá en Coyico, ¿no? La escuela de aviadores, todo eso, ¿no? Aviación. La aviación. Y para esa época pues no había todavía Caquetá, hasta por ahí nomás era las casas, de ahí todo era algodonal. Zonas rurales prácticamente, sí, agricultura. algodonales, era, ¿no? No, las uvas, por ejemplo, los maizales. Bueno, y mi abuelo, pues con ellos más he estado, ¿no? Entonces acá por el 12, ¿no? Por Comas, ahí más la pista, 2 cuadras más o menos. Bueno, de ahí chibolo, ya empecé a estudiar ahí, ¿no? Ya hice mi vuelo también como piloto. Caramba, o sea, estuviste en el mundo del pilotaje, de conducción. ¿Qué tal esa experiencia? No, muy bonito porque ese era mis sueños también, ¿no? También Bueno, la te música gustaba. estaba, pero no lo tomaba importancia todavía. Entonces, hasta la llegada, como le digo, de un gran cantante también como esa embajadora en Cachino, que ya no está con nosotros, ¿no? Ya hace 3 años, 4 años que se fue. Entonces, me encuentran, ¿no? Yo estuve mal y me dieron 15 días de descanso ahí ¿no? En la escuela. Entonces, yo había volado ya. Estaba haciendo mis prácticas, todo eso ya. Pero para que te den confianza a volar es porque había superado Sí, otras. ya. Porque no creo que tenga una máquina así por así. Y yo ya estaba culminando, ya era pues, ¿no? ¿Y es difícil volar?
No, es cuestión de costumbre, como ya uno estudia, ¿no? Para Ajá. eso directo, ya te van guiando Pero los antes pilates, de ¿no? volar una máquina, ¿tuviste Ah, alguna claro. práctica? ¿Tuviste Sí, algo? sí, ahí nomás con las Un avionetas. simulacro de Sí, avión. sí, sí, ahí también pues ahí había las Cessnas que son chicos para dos personas nomás, ¿no? Y el Ajá. Cessna, los Stillmanes que eran antes, ¿no? Las avionetas. Las avionetas chicas, ¿no? Claro, esa chica. Con esa hacíamos práctica nada más, todo el contorno, nada más, nos dábamos la vuelta, ¿no? Oye, Y así pero las prácticas ya. eso te hace buitrear cuando vas Sí. volando y Las primeras veces, pues bravo, pero Oye, luego te vas aclimatando poquito a poquito, poquito a claro. poquito, hasta que no sé qué pasó, pero la cosa me puse mal. 15 días nos dieron Ujú. de descanso. Y mi tío Descanso. era ahí la pieza principal también, ¿no? Él también me apoyaba en todo eso, ¿no? Él trabajaba, mi papá también trabajaba ahí ya, ¿no? Entonces, hasta que en ese lapso de tiempo de mi descanso, aparece, no sé cómo, buscándome el señor embajador Ancashino. Y llega a mi casa preguntando, escudero, sí, pucha, y me dice, no sé, ese tiempo estaba, locales no había así nomás, pero el Coliseo cerrado, Puente del Ejército, y como local estaba ese tiempo, sí, ya empezaba este local Chingas, no sé si conoce, de Chingas. Guayabambas, ¿qué tal? Ujú. Y Guaros Querido, nada más eran, pues no habían más locales así fiesteros, ¿no? De Pero las fiestas fiestas. eran el mediodía para adelante. Sí, 3, 4 de la Y tarde. terminaba a las 10, Sí, 11. no mucho todavía, sí, las 10, 8, 9, por lo mucho, ¿no? Claro, a lo mucho. Sí, la gente hacía cola para ver sus artistas, pues, ¿no? Y cada artista eran, pues, diferentes estilos, ¿no? Cada cual, conjunto, con arpa, con orquesta, lo que sea, pero Era estilos la única manera en que de diferentes. repente los ancallinos se reencontraban, Claro, los liberteños, los sí, apurimeños por otro sí, lado, los claro, cusqueños. Era una manera de acercarse a su pueblo, porque sí, era la sí. etapa del movimiento Mm. migratorio, ¿no? En que el provinciano llegaba a Sí, Lima hasta esa, buscando sueños, exacto, ilusiones. exacto, ¿no? Hasta que ya, pues, poquito a poco me dice, escudero, oye, chiquillo, vamos a, ¿cómo se llama? Hay una fiesta para que conozcas, vamos. Estaba todo flaco, pues, ¿no? Después de, ya, no, le dije, seguro van a tomar. No, 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 sí, vamos. Va a estar Ángel Damas, va a estar Lucio Pacheco, va a estar los Tus dioses, artistas. tus dioses. Y dije, no, vamos, pues, vamos, vamos. Claro. Nos fuimos, ¿no? Nos fuimos, la gente estaba lleno, llenecito, cantaron todos. Bueno, me gustó en ese que estábamos ahí, se acerca un amigo que, Guarino también le llamamos, ¿no? Ese tiempo existía en Javis, la misma esquina entre la universidad, ¿no? Ujú. Ahí había una peña, llamada el Guarino. Ahí había un arpa, ahí iban Lucio Pacheco, Pelayo Vallejo, o todos los mejores músicos iban ahí después de las fiestas de sábado, domingo, los lunes o martes. Era la reunión, ahí brindaban, hacían sus chacotas, ¿no? Y me dice, acerca, me dice, oye, chibolo, me han dicho que te tocas arpa bien. Vamos allá a arpa, para que ahí vamos, pues. Nos fuimos, una arpa muy bonito, ¿no? Sonaba. Y a ver, toca. Empecé a tocar nomás. Ah, estaba acá, tu Con tu estelito, pues clásica. así con mi clase, pum, 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 pantalla, te correteaba rapidito, ¿no? Veloz, está chivolo, pues. Hasta que no apareció otros patas a tomar sus chelas, ahí a comer sus sudados, era marisquería, ¿no? Muy bonito. Vino, me dejó mi sencillo. El otro también me dijo, tócate esta música. ¿Tú cantas? No. Ah, toca nomás, no hay problema. Toma tu propina. Ese día me reuní pues como 30, 40 soles, creo que era un platal, ¿no? En esos tiempos era un Sí, platal. entonces el dueño me dice, oh, paisano, quédate a chambear acá, te voy a pagar tu semana y aparte vas a tocar y te vas a ganar tu sencillo. Acá vienen, patas, siempre te van a dar tu propina. Ya, pues voy a regresar. Ahí aparecieron más, apareció Pelayo Vallejo, ¿no? Él tomaba Pelayo, bastante, Vallejo. buen músico, ¿no? De Oyonense, pues, eran los mejores, ¿no? Esos tiempos, Ujú. ¿no? Entonces,
Ángel Damas, verlo a un Lucio Pacheco, era pues un sueño, ¿no? Lo que tú los Sí, escuchabas allá en sí, Ancash y ahora ya conocerlos aquí personas, sí, y más aún interactuar con ellos, sí, un era sueño que se te hacía realidad. realidad, pues, ¿no? Hasta que me quedé trabajando, me dijo, acá hay una cama y te quedas, vas a ganar tu platita. Y me gustó ganar mi platita, ¿no? Más Ujú. las propinas que venían, estaban, ya tocaba un rato y atendía. Me gustó, hasta ya no iba a la casa donde estaba con mis abuelos, Allá en ya Coyique. preocupados ellos, ¿dónde se ha ido buscando? Pero no, hasta que después de 10 días, No había celular, nada no de había esos manera tiempos, de comunicarte. no había manera de comunicarse. Fui, ya me habían buscado por todo sitio, algo le ha pasado, que no, las comisarías diciendo qué ha pasado, ¿no? Claro. Preocupados. Entonces llego, ucha, todavía mi tío que me quería pegar, ¿no? Carajo, tú sabes, mira, la escuela que no te va a dar, ¿cómo se llama? Ya pasó tu descanso. Son 10 días de tu descanso, que ya se pasó. Y ya me están reclamando. Y ya, tío, me fui, he estado trabajando, voy a recoger mis cosas. Ya, pues me fui a recoger mis cosas. En eso aparecieron más músicos. Me olvidé, ni una semana, pasó 2 semanas, 3 semanas. Adiós, escuela. Te despidieron Adiós, de vuelo. Hasta ahora, de ahí me dediqué, no poquito, a poquito, y ya no, como ya veía cómo tocaban, ya no tocaba ya con un solo dedo. Empezaba con dos ya. Empezaba con dos, con tres. Y a lo normal, pues ya empezaba a superarme poquito a poquito. Ahí llegaban, gracias, no me dieron la oportunidad de grabar, pasaba ya buen tiempo, ya no estaba ya en ese mismo, ya hacía otros Ahí trabajos, ¿no? mismo descansabas, ahí mismo trabajabas Sí, y ahí mismo ensayabas. ¿Cuál ensayaba, es el sí. secreto para dominar el arpa? El ensayo, la práctica, Ensayo, la práctica, ¿no? Hacer los dedos, los tener dedos, facilidad, sí. Cuando uno está muchacho, pues los dedos están captas al toque las cosas. ágiles también, ¿no? Y en ese lapso de tiempo han pasado años, ya no estaba en la misma peña, ya buscaba, ¿no? La manera de salir a los escenarios, ya. Ujú. La primera vez me dio la oportunidad, gracias a Alcántara Pacheco, ¿no? El que cantaba Naranjita de Guando, y estaba en su apogeo también él. Me dijo, "Chivo, lo tocas bien. Vamos a, vamos a grabar 2 temitas en sala." Pucha, para mí era, pues, no, grabar un disco, En esos tiempos, wow. ¿qué sellos existían? ¿Qué sale grabaciones, mejor dicho? ¿Qué Ya, sale grabaciones? estaba la sala de grabación Zúñiga, que estaba por Tacna, y luego Jafe, ¿no? Jafe, clásico, Jafe. Claro, Jafe, ¿no? Eran las únicas salas. Como sellos estaban, como sellos discográficos estaban Infopesa, Virrey, ya estaba también Discos del Puerto, Disco del puerto. después estaba Discos Universal, ¿no? Ujú. Y esas disqueras, bueno, han visto mi Horóscopo también. Horóscopo, un sello discográfico, Ujú. Horóscopo, esas épocas también, ¿no? Donde más eran los cumbiamberos también, ¿no? Claro. La música con arpa estaba entrando bien. Entonces me hizo grabar 2 temitas. Entonces 2 temitas para mí no era suficiente, pero yo me sentía más, pero ¿Qué dos temitas temitas. fueron? ¿Cuáles eran esos dos temitas? ¿Te acuerdas? Tus dos primeros temitas que grabaste. Qué bien se aparecían al decir que no te quiero. Pa, 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 pa. Bueno, Pero salió al toque, lo ¿no? grabaste tocando, no Tocando. No, cantando. no, no. Todavía no cantabas. Todavía no cantaba, pero sí tocaba ya muy bien. Entonces me llevó al estudio y me dio esa oportunidad de grabar 2 temitas con Alcántara Pacheco. Y ahí iba subiéndose, ya vieron que era algo jaranero. Ya después otro 45 grabé con un ancashino, 2 temitas, ya tipo casi tirando para Rubén Cabello. Ujú. Me gustaba también su estilo de Rubén, ¿no? Ellos eran no eran mis ídolos. Entonces, Comenzaste a tocar imitando a quién. a Rubén Cabello,
a Ángel Damas. Porque son estilos, ¿no? Sí, son Con el estilos transcurrir diferentes. del tiempo ya como que vas encontrando tu propio Sí, sí. camino, tu propio estilo. Sí, entonces cuando grabé quería imitarle a Rubén Cabello con Alcántara Pacheco, pero no sé, mi forma de tocar salió de la nada, otra forma, más bailable, y dije, "Pues, yo quería tocar tipo Rubén, quería hacerlo, pero ya estaba grabado. Entonces sale gustando el tema que hemos grabado, Ujú. con Alcántara sale, esos dos temas sale gustando, porque está más jaranero, ese tiempo sabía con cajón nomás, Y pero... justo los que a ti no, como que no mm, te gustaba mucho. sí, entonces nace por ahí, ¿no? Algo que ni siquiera lo había ensayado, nada, nada, ya habíamos en nada. Luego ya me dio la oportunidad de grabar La Guaracinita, ¿no? La Grabamos con la... legendaria Pucha, Guaracinita. sí, me dio la oportunidad y sí, es tipo Rubén Cabello, lo hice, y bonito, ¿ah? Para que... El milagro de mi vida, el milagro que yo espero. Bonito tema, wow, lo recuerdo hasta ahora, ¿no? Y lo volví a grabar con ya afinadita también, ¿no? Elba Ibarra, es mi paisana también, una vozaza, ¿no? Entonces, ya luego, pero eso ya llego a grabarlo cuando ya era, ya el nombre ya estaba, ¿no? Eh, En esos tiempos para grabar, como lo reiteramos, había que tener voz, ¿no? Había que sí, tener, para cantante sí, claro, ¿no? En el arpa, también sí, había que ¿no? tener, porque Sí, las salas de grabaciones eran muy exigentes. exigentes, no es como ahora vas, pagas tu plata, bueno, grabas, te dan tu Si quieres bien, te quedas 2 días ahí sí. tocando con tal que le pagues y Lo ya. normal antes, ¿no? Hacían cola Sí, para... el sello discográfico te tenía que pasar, ¿no? Una evaluación. Ah, no, sí, está bien. Demórense, pero está bien, puede ser. Y Ujú. ya tenían visión de venta, pues, ¿no? Nada. Entonces, ya O sea, no recibían a cualquiera no, tampoco. no se podía grabar así nomás. Dos temitas, nada más un 45 de disco, ¿no? Bueno, de ahí han ido pasando los tiempos hasta que apareció el cassette, ya, ¿no? Cassette ya se hacía, ¿no? 6 temas a 12 ya de frente, ya. Si seguías, ese cassette se vendía, seguía la grabación, pues, ¿no? Claro. El artista ya, Ese era el mejor termómetro. sí, La venta y los cassettes. claro, Esa era no, no sí, había necesidad de que de repente se lo pongan en una radio a veces. no, no, Era la venta de los cassettes. claro, Ese era pucha, el sí. survey que tenías la Eh, aceptación o no. el sello discográfico ya te buscaba, no, vuelve, ya es un año, tienes que grabar ya, ya te daban tu incentivo también, pues, ¿no? Ujú. Porque la venta de ahí les satisfacía, entonces, llamaba. Bueno, grabamos así, luego empecé a grabar también con Doris Ferrer, me acuerdo en el estudio de discos Universal, ¿no? Ya tenía su sello, ahí también ya había estudio ya, pues, ¿no? Claro. Universal tenía por ingeniería, centro comercial, segundo piso. Ahí ya ¿Tú en grababa, esos tiempos ya comenzaste a vivir de la música o sí, todavía? sí me pagaban ya, ¿no? Ya con eso ya generabas tu dinero, ya Sí, no tenías necesidad de trabajar en otra cosa. no. Ya me llevaban de gira, por ejemplo, Alcántara Pacheco estaba en su apogeo, ¿no? Para el sur, llegábamos a Desaguadero, a Puno, Juliaca, diferentes lugares. Ya me daban mi platita, ya llegaba acá a Lima, ya también he sido canillita, he vendido también periódicos, ¿no? Y los días de ocio siempre estaba como, ya vendía mi periódico en las calles, pues, ¿no? Me Claro. llevaba al hombro, Ojo, Correo, ese La tiempo prensa, la prensa, última hora. Última Hora, y Ajá, está, esos diarios Extra. extra. Entonces me iba, pero como ya me conocían que yo tocaba arpa, pues, de miedo, nomás iba que no me vean la gente, mis amigos, más que nada, ¿no? A veces por Independencia caminando me iba, pero yo bastante periódico y terminaba. Iba justo, veía mi sombrero, Ojo, República, me daba la vuelta por la... Ya de vergüenza, ¿no? Y a otros que me veían, Escudero, chamán, que no iban. Estás viendo, pero dame un ojo. Ah, ya. Y me acostumbré, ya no tenía vergüenza, ¿no? Ya me Claro, es acostumbré, que mi no se podía vivir de la chamba. música al 100%. No, no. Tenías que generar de otra manera. Sí, si no estaba en la música, ya era albañil. Bueno, yo siempre he querido ser, no yo mismo mandarme en la albañilería. Trabajaba 2, 3 días, 4 días.
ya estaba buscando yo mismo buscar la obra, ser maestro, Claro, pero maestro no, de obras. maestro de obras. Hasta, Tú no viviste solamente en el Cono Norte, viviste en sí, diferentes barrios de en Lima. diferentes barrios he vivido, Luego ¿no? del Cono Norte, ¿a dónde fuiste? Ya Cono Norte me fui ya cuando ya el nombre ya se puso, ¿no? Ya Raúl Escudero ya sonaba, ¿no? Entonces ya busqué mi lugar. Me compré una casita por Sarumía, tenía mi casita, ya fue mi Ujú. primera casita, ¿no? Luego en Valdivieso. Bueno, gracias a Dios no me quejo. La música me ha dado muchas satisfacciones, ¿no? Y me siento feliz. eh, como les digo, me volví como más humilde, ¿no? Hasta ahorita nunca he tenido problemas De alguna con manera nadie, ¿no? supiste administrar lo que ganabas. Sí, sí, gracias a Dios no me dediqué a la borrachera, porque el arte es una profesión que hay que cuidar también, ¿no? Siempre les digo a los nuevos valores, a los muchachos que siempre aprenden del arpa conmigo, ¿no? ¿Te gusta por vocación o que es un pasatiempo para ti? Si vas en, no, es un joven, estás perdiendo tu tiempo si eres un Claro, joven, ¿no? Esa claro. plata que inviertes, o a los cantantes también, ¿no? No, es como un recuerdo. Ah, bueno. Si no, invierte tu platita en alguna cosa que sea, porque el arte es una profesión que tienes que sacar provecho, ¿no? Es una profesión tentadora, tanto para varones o mujeres, ¿no? Te puedes volver alcohólico o mujeriego, o las mujeres también adictos a los varones. Claro. Es una profesión un poco difícil, ¿no? Hay que saber llevarnos en el arte. Si te mantienes, ¿no? Con esa meta de que quiero ser, donde quiera que vayas, siempre tu profesión lo cuidas, ¿no? La garganta, la voz, tu imagen, ¿no? Eso es lo que yo siempre he cuidado hasta ahora. No, nunca he estado en los locales así sentado, mareado, hasta los finales, ¿no? Trabajaba con un ratito para no decir no a los compañeros o las amistades, Raulita, ya, yo de mi parte, ahí está, sírvanse, ya me paso a retirar. Ya, me Bueno, conocían ya, si uno quiere tomar, bueno, pues en claro, tu casa, en un lugar privado, ¿no? Porque sí, públicamente tú representas a tu claro, pueblo, ¿no? Tu música, todo lo que has sí, hecho, sí, todo el esfuerzo que haces para que lo eches al abismo de repente cuando te vean por ahí sí, ya pues, como que desmerece tu trabajo. hasta ahora he llevado mi música, mi arte con mucho cariño, ¿no? Con bastante esmero. Y siempre recomendando también a los muchachos que van, ¿no? A mis alumnos, que siempre salen, hay bastante que salen a tocar ya, hacen ya su platita, ya trabajan, son ya artistas conocidos también, ¿no? Y el cantante es igual, ¿no? Hasta ni me acuerdo con cuántos he grabado. De ahí me puse a grabar también con Requinto, ¿Y ¿no? cómo empieza tu etapa de cantante? ¿Cómo así, como tú dices, Ajá, yo quería tener lo mío, ya no claro. trabajar para los demás, sino tener yo mi propia empresa, mi propio grupo? ¿Cómo empieza esa historia como cantante? Bueno, esto nace, bueno, para lo cual como yo ya trabajaba con los oyonenses, con los chancayanos, acompañando al cantar a Pacheco, otros cantantes más, Ujú. y justo lo veo a un paisano mío cantar, ¿no? Y cantaba también muy bien. Y yo saco mi cuenta, ¿por qué no puedo grabar o hacer mi grupito con mi paisano? ¿No? Y hacer, entonces, aparece en mi vida como cantante, ¿no? Ese tal Gregorio Erazo, yo lo puse ya, ¿no? El vacilón. Empezamos yo mismo a hacer los temas, a veces temas recopilar para que grabe, ensayaba en mi casa, ¿no? Y entonces, son cositas que poquito a poquito y llegamos a grabar un mini long play con el muchacho. Y lo pongo en mi grupo, Los conchucanos. los conchucanos, ¿no? Ensayabas en tu propia casa, Sí, en mi casita. fastidiando a los vecinos ahí. Sí, yo siempre buscaba una casita donde, como no, No, no en es como esos ahora que hay tiempos, estudios, ¿no? Ahora hay no, estudios, ahora hay no, no, salas que claro, se alquilan para que puedas ensayar. sí, sí, Antes no, tenías que estar en tu propia casa sí, ahí, sí. ensayando y todo. Y yo ese tiempo estaba viviendo acá por Palao, entonces yo buscaba sitios deshabitados y decía, ¿quién es el dueño? Preguntaba, no, a tal persona allá.
quiero como cuidar tu casa, no sé si... Claro, claro. Ah, ya, sí, está ahí, ponle la puerta y ahí vivía, pues, ¿no? Y ahí ensayábamos también, Para no molestarme no a la molestar a la gente. gente. Tranquilo, fue evolucionando hasta que ya cobró nombre también el pata Gregorio, o sea, él hace el vacilón para mi zona, porque tenía pedidazo, pues ya. Entonces, hasta que él ya se sobró, dice, agarró los compromisos, agarrábamos, ya íbamos a trabajar a locales, nos presentábamos como local Chingas, el Guaros Querido, ya nos codeábamos con los buenos artistas, ¿no? De nombre, Ujú. ya estábamos, aunque sea en la cola, salían Los los afiches, pachecos, ahí los estábamos, volantes. sí. Bueno, transcurrió el tiempo, grabamos ya, los conchucanos ya empezaron a sonar, ¿no? Con el disco, en las ¿Cuál es la radios. primera canción que grabas ya como cantante? Grabamos Amigo Amigo, ¿no? Yo así, segunda voz haciendo, pero no me atreví a cantar, pero Ya, tu segunda voz. Ujú. entonces ya haciendo el corito, seguíamos trabajando hasta que una vez en un compromiso me falla, ¿no? Me falla, no llegó, se había ido a otro compromiso sabiendo, llevando otra arpista. Entonces yo me entero, nunca llego al compromiso haciendo, quedando mal, ¿no? Yo llego al compromiso, no ha venido, no, el cantante. Pero Raúl, no hay problema acá, la señora canta, yo canto, no somos cantantes profesionales, él va a cantar, yo voy a cantar, tú cantas. No, yo no canto. Ya toca, la cosa es que toques. Ya Ya, estaba ahí. las horas vienen, la gente baila con su güirito. En ese tiempo existía grabadora Sony, así que se grababa en cinta, ¿ve, no? Claro, una cinta. Y me han hecho marear, yo que no tomo, me han hecho marear y me han hecho cantar, como, no, canta. Y había cantado yo, pero no me acuerdo, al día siguiente no me acuerdo cómo llegué a mi casa porque estaba a 3 cuadras del compromiso. Ya lo dejé mi arpa ahí, retorné, plan de las 10 de la mañana, recoger mi arpa. Ellos seguían tomando toda la noche y con lo que han grabado, ¿no? Con lo que habías grabado con De tu todo, voz. con mi voz también. Ya estaban tomando un vasito, no, le digo, un gaseosito invitan. Seguíamos escuchando. ¿Conoces Espata que está cantando? No, le digo. ¿No conoces? Escúchalo bien, pues. Nada, no, ¿quién será? Tú mismo estás cantando, me dice. No, si yo no soy, yo no canto, yo no soy cantante. Puedo tocar, te hago bailar, yo soy grabador, todo, pues no, normal, grabo disco, Claro. todo ya. Acompañado a buenos artistas, ya. No, si tú mismo estás cantando. A ver, repítelo, repítelo, quiero escucharlo. Ay, ay, sí, pues, toda una cinta que habían grabado, no me acordaba nada. De ahí se me alce el foquito, digo, ¿puedo hacer cantar? Bueno, puede ser. Puedo cantar. Bueno, Empecé, ¿cómo se llama? Aunque cantando y tocando es un poquito fastidioso, te concentras, ya la voz se va por otro lado, ¿no? Hasta que ujú. te acostumbres. Empecé, bueno, en ese lapso de tiempo apareció Puma Raibondino, si no, no sé si lo conoces también, mi paisano cantante, ya es Claro. antiguo también, no, él es más antiguo todavía. Entonces apareció paisano, vamos a ensayar, hay que salir, que ya no estás trabajando con Gregorio Basilón, creo. Sí, ves ahí. Ya acá están, justo esos tiempos, chapis, pues, empezaban a sonar de La moda, ¿no? fiebre de los chapis. Chapis. Y él mandó a hacer unos polos tipo chapis, por decir. Éramos un güirista, yo y el cantante. Nada más pues éramos, ¿no? Entonces, tres nomás de esos Pero no me tiempos. dijiste quién fue el cantante que te falló. Gregorio Erazo el Vacilón. Era Gregorio Horacio mi Vacilón. cantante oficial, Ya, era pues. ya, ya. Entonces yo me pulía en el arpa, todo, lo hacía quedar bien en locales. Ucha, que éramos la fiebre también, pues. Claro. A ese tiempo también justo aparecía Robert Pacheco. De mi época también, pero Robert Pacheco con su hermano Ronald Pacheco. Ya, Robert y Ronald. sí, los hermanos Ronald y Robert Pacheco. Eran también fiebre, pero nos dábamos duro en el local donde nos encontrábamos, dábamos duro. Él con su guirista, yo también con mi güiro, con guirista, yo mismo y mi cantante Claro. saltaba. Y esos tiempos Ronald también, pues por quedar bien, éramos chivol, muchachos, Ujú. ¿no? Él hacía su plancha en el escenario, y el otro, el mío, también cantaba, saltaba el Gregorio ese vacilón, bueno. Bueno, épocas bonitas que no me acuerdo hasta que ya se deshizo.
Entra a esa etapa Puma Raimondino, empezamos a salir con él justo el día que empezamos, aparece Gregorio y les teníamos un compromiso. No, yo ya estaba saliendo, inclusive bien, bien al polo, tipo chape, blanco, bacán, arcoíris, todo bacán. Claro. No, ya estoy saliendo con él. Y ese mismo día empezamos con él. Nos fuimos al sindicato, en la casa del folclorista, pues, ¿no? Bueno, hasta que ya cantábamos, éramos fiebre ese tiempo, pues, ¿no? Chibolos con arpa, no habían, pues todos eran Todavía no estaba la no, efervescencia. no, Iban ganando, captando más público, más pucha, seguidores. sí, teníamos hincha, pues cuando llegaba, ahí ya llegaron los conchucanos, chibolos, todos eran artistas de peso, pues, ¿no? Toditos. Entonces nosotros los chibolos saltoneando, dando con su güiro, con el cajoncito. Güiro nomás haciendo era. acrobacias ahí. Sí. De ahí hice aparecer Cajón. Y el desaparecido Marcelo Jara Palacios con su cajoncito, ya era con cajón. Rellenaba más ya el local. El cajón. Cajón y luego güiro. Bueno. No había animadores, ¿no? No, ese tiempo no. Solamente pues, presentador, presentamos los nada. conchucanos y ya, y Sí, ustedes mismos eran ahí en el señoras y escenario. señores, acá le presentamos. Y al final, para despedirnos, nada más aparece Claro, y de ahí maestro. entraba el maestro de ceremonia Sí. para presentar al siguiente grupo. Y Eso era todo, ¿no? Hasta que ya pues empecé a grabar, grabé con Doris Ferrer, después ya mi cantante que Puma Raymond ya era celoso que no, tú no debes grabar, si vamos a trabajar conmigo. no quería que Pucha, grabes con nadie. Y tú le dijiste, ¿cómo No, es entonces? no. ¿O yo no? tengo- a mí me están pagando, ¿qué tiene que ver eso? Claro. Mi grupo es mi grupo y nada tiene que ver yo Es mi como trabajo, acompañamiento. Claro, ahí salía como Raúl Escudero acompañamiento. O si no, porque me pagaban, pues, ¿no? Si ponían a buena hora mi nombre, si no ponían, me daba lo mismo, ¿no? Pero así estaba trabajando, Con ¿no? tal que tú no falles con tu Sí. grupo, cumplas con tus presentaciones. Hasta que ya estaba en ese plan, también estábamos, ¿no? Ya empezaba a cantar un poquito más ya, ¿no? Todavía no Entonces, grababas como primero. todavía. Hasta que ya ensayamos con el señor Puma Raimondino 8 temas y yo 4 temas para una grabación, a ver cómo sale. Ya. Fui a la disquera donde siempre grabábamos, señor Sebastián Silva, era, no el dueño de Discos Universal. Le digo, quiero hacer una grabación. ¿Quién va a cantar? No, yo mismo. Y Puma, a ti no te conozco como cantante, te conozco como arpista. Como arpista te pago para que grabes con mi gente, todo eso. Pero sí canto, tráeme un ensayo. Pero qué No tal autoridad tengo. que tenía la sala, ¿no? Sí, no para era fácil. decidir, total, tú vas a... Si yo era músico grabador ahí en esa sala. Claro. Él me dice, pues no, como cantante no te conozco. Como Raúl Escudero, arpista, normal, tú ganas tu platita. Tráeme un ensayo. Ah, su madre. Pero tú pagabas para tu sala. No, ellos me hacían... Claro. Entonces, ellos pagaban. Pero ellos cuidaban su imagen. Claro, cuida, cualquiera no grababa, pues, ¿no? Entonces, hasta que se fue, se programa un día para grabar. Ya, no quieres, es que no tengo tiempo para ensayar. Le digo, no se preocupe. Si no sale el primer, Me choteas. ya no hay problema. Le digo. Hicimos, nos separó la sala, él mismo, ya tal día vas a grabar. Ya, correcto, una mañana, 10 de la mañana. Llegamos, empezamos con Puma Raimondino, ¿no? A cantar. Pucha, pasó media hora, una hora, no podía, no sé, en el ensayo él estaba bien, pues, ¿no? Estaba como la navaja, bien ensayadito, bacán. Y nada, apareció el tío. No, que se vaya, hay que hacer otro trabajo. Una hora no han hecho ni un tema. No he hecho nada. Ya, para. Me imagino cómo se habrá puesto el grabador. Pucha, que no, hasta que le digo yo voy a probar, yo también tengo 4 temas que he ensayado. No, el tío está asado ya, el técnico. Pa. Había un director de ahí de sala, director sonido, que decía, a ver, Escudero, tú eres el que vende periódico, ¿no? Sí. Vayan, voy a decir para que grabes, a ver, prueba. Tú mismo, me pusieron el micrófono, antes que venga el tío, hay que darle oportunidad acá al muchacho. Ya, hice ya afiné mi arpa para mi nota,
un solo tiro al toque sin ensayar nada. Pam, 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 pam. No puedo estudiar, solo pienso en ti. Eh, en una sola pasada salió la grabación, quedó uno. Ya cuando estoy en el 2, aparece Técnico. no el dueño, pues, El para la dueño. sala, sí, para la vitrina, mirando. ¿Qué? ¿Siguen todavía ahí? No, ya, para hacer otro trabajo. No, el artista está cantando, está bien. Le hice escuchar. Ah, está bien, ya, sí, sí. Hasta que canté otro, le gustó, ya, canté grabando. Llegué a grabar 8 temas, sin fallar, ¿ah? Sin fallar de frente, ya. No, no me dejes, no, no te vayas, no. Temitas del primer volumen, ¿no? 8 temas, me acuerdo que grabé. Ya completa los 12. No, ya no hay temas. Lo que son míos hay tanto nomás, pero de los pachecos suenan. No, le digo, quiero grabar lo que son míos. Ya, O entonces sea, tú ensayo. fuiste por 4 temas y grabaste 8 temas. 8 temas, lo que otros ya así inventando, que llegaba a mi cabeza, pues también he hecho así, pero gustó. No, Claro. por eso son Y mis el letras Raimondino poquitos. se habrá puesto un poco celoso. Sí, no, el pata lloró, se tomó sus chelas, después salió, no, tengo que grabar. Grabó y otro día ya después, no, para otra Ujú. fecha, para completar los 12, ¿no? 4 temitas. Grabamos eso, ahí se terminó con él. Ya no quise salir, ya yo mismo, ya pasó un año, ya empezaba yo mismo a cantar, ¿no? Entonces, ya me sentía bien. Entonces, compromisos, había cumpleaños, yo Te mismo ya, sentías un caramelito. ya, un caramelito. Caramelito, chocolatito, esa está buena. El vacilón. Tú como que le pusiste un vacilón a lo que Sí, es, sí. ¿no? Porque ese formato del cantante de repente así, un poquito parametrado, tradicional, rompiste ese hielo Oh, sí, y le pusiste la bastante. chispa ya Sí, a tus sí. canciones, a tus creaciones. El doble sentido, ¿no? Ese Pero, capcioso, pero sí. siempre con respeto. Sí Sí, hemos sí, sí. escuchado tus producciones, tus videos Sí, todo. y es realmente... Bueno, Porque tiene que ser así el artista, es tiene que ser lógico, alegre, tienes que sí, transmitir, sí. pero el compositor también. Ya muchos sentimientos, ya no va, Claro, todo claro. capcioso. Empezamos, ¿no? Así, hasta que ya, pues, ¿no? Grabé ya un año. El productor, el dueño de la disquera, me llama, me dice, Escudero, tienes que hacer la segunda producción. Ya es un año ya. La gente sí ha gustado bastante, se está vendiendo. Y me regaló también cassette, como 100, 200 cassettes creo. Tú véndelo, no sé, a tus amigos, así vas a ganar más. Y eso era para... Es un Mm. aliciente, ¿no? Entonces, ya en ese lapso de tiempo le digo, ya voy a decir al señor Alejandro Espinosa, Puma Raimondino, para ensayar. No, 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 él no. Solo, solo, solo. Tu voz ha gustado solo. No, sin Puma, ahí, solo. Y ya, pues hice otra grabación, se vendió bien, pues, ¿no? Seguía vendiéndose, ya me daba mis incentivos. Y ahora sí ya me conoce como cantante. No, sí, está bien, está bien, está bien, está gustando. Cassette se vendía, pues Claro. ese tiempo, Ujú. cassette era, pues, ¿no? Luego ya me llama la disquera, nace nueva disquera, Firsa, me jala, te voy a pagar tanto, graba para mi sello. Ya pues, ahí ya empiezo a grabar, ¿no? Los temas que te ha pasado, Pelona, ¿no? Silvia, o sea que el volumen, ese era el volumen 3. Grabé en Zúñiga y en otra sala. Y ahí ya me empezaron a jalar poco a poco, y pues nació ya un canal de Guarosino, en el canal 7, ¿no? Que era Canto Andino, no sé cómo se llamaba, ese tiempo me olvido. Eh, lo administraban los señores Flores, ¿no? De canteños eran. Ujú. Ya. Willy Flores. Willy Flores. Willy Flores, por supuesto. Ellos empezaron, ¿no? Escudero. Ya me invitaban al canal, entonces ya iba a cantar en el canal, hacíamos ya, ¿no? En ese lapso de tiempo me encuentro con mi paisano Raúl Arquínigo. Él ya había grabado su Amor Amor, ¿no? Ya había grabado, a él no lo conocía tampoco. Y llega, pues, ¿cómo es para entrar, para que me den acá al canal? Y he grabado estos mis temitas. Yo nunca he sido, ¿no? Con nadie, ni soy ni seré
sobrado o envidioso, no. No hay egoísmo. En mí no existe ni la envidia, ¿no? ¿Para qué, no? Y mantengo, ¿no? De eso bien. Entonces le digo al señor Willy, mi paisano es él, dale una oportunidad. Pero tú no vas a cantar. No, aunque sea un tema, se hacía 2 temas o 3, pues es tiempo, ¿no? No, dale una oportunidad a mi paisano. Y salió bien, ¿no? Ya empezó, ya él ya también moverse. Ya Claro. empezó la grabación, ¿no? Sonar, ¿no? Amor, amor. Amor, 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 dime por qué. No, la cantó. Carta de presentación Sí, prácticamente, todo había un boom. grabado, sí, había grabado para discos el puerto, pues, ¿no? Un mini long Discos play, del creo que puerto. 45, si no me equivoco. Ahí nace la era de Raúl Arquino. También empecé a hacer otras grabaciones, Ujú. sonar. Él era, pues, también, ¿no? A él lo contraté para mi fiesta que hice en Chingas. Él hacía los platos ricos, pues, preparaba la cuyada, la pachamanca. Esos tiempos recibir una tarjeta de invitación para un festival era, pues, comprometido, ¿no? Si tú recibías una tarjeta, una gran pachamanca tal día, era sagrado, ¿no? No Claro, un tengo que ir, compromiso, ¿no? era un compromiso. Hice mi fiesta, paisano, le digo, quiero tantos platos de pachamanca, quiero tantos, como 500 platos. Ahora 500 platos no se vende, No se vende. ya no se vende. 3 de la tarde, 4, faltó la pachamanca, el cuy. Paisano, vamos a chambear porque sí ha salido bastante. Ah, ya, él hacía y me daba un porcentaje, ¿no? Él era pues especialista en eso. Hasta que nada, graba su segunda y ya fue ya incursionando más y empezó a sonar también mi paisano y me alegra bastante, ¿no? Y ahora pues es un ícono de nuestra música con guitarra, con requinto, ¿no? Y me alegra bastante y siempre lo he dicho, mi paisano tiene su estilo, ¿no? Y ha calado bastante para el sur, para diferentes lugares, ¿no? Recientemente estuvo en Sí, Cajamarca el sábado pasado, la Cajamarca, semana pasada. claro, Sensacional el público, cómo lo espera, claro. Sigue lo, todavía en la brecha, pues, lo ¿no? aclama, realmente ha logrado Claro. conquistar muchos pueblos, especialmente a nivel Claro, nacional. sí, sí, tengo bastante y me alegra bastante, ¿no? Y me da gusto que todos mis paisanos sí han salido, ¿no? Airosos en el arte. Y lo bueno que tiene una identidad, ¿no? Claro, y el Como nombre los está, es artistas de una esos marca, tiempos, pues. de la primera escuela, tienen una identidad, al igual que tu persona, Raúl Sí, Escudero es Raúl Escudero, tiene lo suyo. sí, Don Raúl Arquínigo de igual manera. Y yo creo que como en estos últimos tiempos como que eso se va perdiendo. sí, Ya todos ahorita, cantan igual, todos tienen un mismo patrón. sí, sí, O no, no, ¿qué opinas tú sí, al a respecto? veces, gracias a Dios, me voy al sur, me voy al centro, me voy al oriente, al norte. Ahí está Raúl Escudero, me siento como en casa, ¿no? Gracias a Dios. Hasta los chiquitos, cuando ya llegamos, ya ahí está, ahí llega Raúl Culero, ahí llega Raúl Culero, los chibolos atrás del carro. Los gitanos, ¿no? Los Los gitanos gitanos del de la amor. escena, los Ese gitanos de la nombre. escena. En qué época fue tu época de oro? ¿Qué época consideras que fue tu época cumbre, donde estuviste en la cúspide? Bueno, como sello, como arpista, cuando grabamos con Avencia, pues, ¿no? Hicimos, no, primero grabé con Alicia, luego con Avencia hice las parranditas así, como jugando, y esa producción Ujú. lo guardé un año, estaba tirado en la sala. Me contratan a mí, ¿no? Para Yungay, y le digo, acá hay una, ¿cómo se llama? Hay otra chica para llevar. Acá hay una, llévate. Eran 4 parrandas. 2 le doy, pues, ¿no? Ya te promocionan. A esa Avencia Mesa, el volumen 2 que grabé, todavía no repercutía muy bien. Ujú. Luego ya empezó, no, ahí empieza no es la gente decía, no, Raúl ya no toca, tata las patas, puro bordoneada, ahora la quinconeada que se llama, ¿no? Ujú. No, primeras, nomás antes se tocaba pura primera, nomás bajos no se hacía, pues, era pura prima, sonaba con, ¿no? Y ya, ahora, pues, ¿quién no toca la quinco? Por eso siempre me decían las damas, ya llegó el rey del quinco, el papá del quinco. Ya de ahí el papá de las parranditas, ¿no? La creación que hicimos, no, por eso me dicen el papá de las parranditas. Hicimos así como hobby, ¿no? Bueno, para escuchar, porque una vez hice mi fiesta en el Guayabamba,
No, con Verónica Villalobos, justo habíamos grabado, no, todavía no grabábamos la parrandita, entonces le digo, Verónica, vas a animar, ya, animar a los artistas, la entrada y la salida nada más. Claro, esa Y, era la clásica. y entonces la gente no bailaba, pues, ¿no? Pero a mí me gustaba que la gente, Se mueva, que el la artista gente está cantando, deben estar se moviéndose, bailando. contagie contigo, ¿no? Y eso dependía también del Ah, músico, sí, pero había algo que faltaba ahí. sí, algo, pues entonces los músicos se soltaban duro, pero el público tomaba, pero no parados. Digo, no, pucha, Verónica, sí, don Raúl, dígame. Todo lapso que el artista esté cantando en espacios vacíos, llénalo. Eso, dale duro en la gente de tal, la gente de tal, que... pero así no va a estar bien. Tú di nomás, no hay problema. Y ese tiempo yo era pues no adicto a mis grabaciones, mis presentaciones. Llevaba mi deck, como hacía la caravana, Ujú. llevaba deck ahí, grababa las presentaciones. Entonces, eso me gustó, lo escuché, hasta que rellenito, no es limpio. Me dio la idea de llevar la grabación a sala, sí. Eso, dale duro, ¿no? El volumen 3 con Avencia, Los la, guapeos, los los guapeos. guapeos, le llamo porque ellos tenían mi programa en Radio Agricultura y Ahí comienzan los primeros guapeos claro, contigo. conmigo, pues, ¿no? Y ya empezó la chamba para los animadores. Antes no había más animadores, pues Claro, nada más era un maestro de ceremonia, como que le claro, llamaba, ¿no? solamente presentación y salida y el Claro. artista hacía, desarrollaba. Primera vez lo hice con la Verónica, ¿no? Entonces le llamo a la sala tal, porque no llegó un artista que iba a grabar. No llegó, le llamé a Vencia, agarra un taxi, vente a la sala tal. Verónica, ven, al timbalero, al baterista, ven. ¿Qué vas a hacer? No, ven nomás a la sala. Así, ¿no? Y empezamos a hacer, ya canta todo, poquito a poquito, parranditas haz. ¿Eso cómo vamos a hacer? No, usted tiene plata, bota plata, por gusto, señor Raúl. Por mi cuenta, hazlo nada más, vamos a hacer. Total, ¿es mi plata o tu plata? Empezamos así, grabamos, como le digo, un año estaba tirado esa producción. Ya el dueño de la sala me dice, don Raúl, necesitamos cinta, ¿lo borro o va a tener? Ah, ya, bájalo, fino, lo modelé casi no tan trabajado, no tan Ujú. casi natural, que suene no como una música en vivo, no como estudio bien refinado, bien ecualizado, no. Así nomás quiero, Leo. Ni siquiera antes se mezclaba en cinta de un cuarto, ¿no? En cinta Ya. grande. Entonces lo hice nada más en un cromo. Me lo llevé, lo estaba escuchando. Y eso lo mandé pues a Yungay, una parranda. Y no faltan piratas, ya por ese tiempo también ya aparecían, pues, ¿no? Le mandé, lo promocionó. Don Raúl está gustando bastante, a la Avencia trae, hay que pagar, ¿cuánto le hay que pagar? Ya dale sus 150 si quiero, fuera de pasajes. Y de vuelta su estadía y todo. Ya, don Raúl. Cuando llego el día de la fiesta, tenía sus radios, todo eso en provincia, en Yungay, me acuerdo. Entonces, llego pues en los caseteros, Avencia Mesa, parranditas, Avencia Mesa, parranditas. Dos parranditas en un casete de 60 minutos, vueltas y vueltas, Vuelta, repetidas y que vueltas. Esos dos temas nomás lo han grabado lleno. Empezó a vender, pues. En mi lado vendió como 7, 8 casetes. Avencia Mesa, parrandita, Avencia Mesa, parrandita. Ah, tú eres pendejo, le digo. Lo agarré toditito, cantidad, güey, pues lo meto en un costal. Yo te doy para promoción o no, para que te... No, pero la gente pide. Si yo todavía ni saco este, le digo. claro, y ya. Y era ya para Rexa, pues, ¿no? Rexa es tu sello. A mi ser, Ujú. ¿no? Rexa. Entonces estábamos, Avencia es número 10 de mis artistas. Empezamos con un cantante embajador ancachino, después no sé quién más, no me acuerdo, ¿no? Y nadie sabía qué cosa era Rexa, nadie sabía. Y para lo cual yo estaba trabajando con Prodizar, ¿no? Yo hacía marco disco Prodizar en las fiestas, no en Prodilampa, porque él empezaba la caravana, ¿no? Claro. Yo hacía el marco musical a Doris y a Alicia, a los dos, y luego me retiraba. Entonces en ese lapso de tiempo, ni él sabía quién era Rexa, hasta que con Avencia hicimos, reventó, pues, ¿no?
Esa máquina. Te diré, vendíamos casetas todos los días, de norte, centro, eso venía la gente, se llevaban cajones y cajones. Primero mandé a hacer 1000 láminas, pues es para vender en un año, se terminaba o no, ¿no? Diario botábamos 4000, 5000, cassettes. Batías todos los Ah, récords de récords que existían. Ahí esas producciones ya tenían los guapeos. ahí, claro, O ahí sea, los recién nace, guapeos pues. fue ese plush que Eso, ¿no? llenó ese vacío. Incluso en todas las radios me prohibían, ¿no? Que yo tenía, ¿no? ¿Ya? Horas, por ejemplo, Inca me prohibió. No, Limpio, temas no, limpios. nosotros no hacemos este tipo parrillero, que es el no bulla, nosotros somos tipo, por decir, limpio. Bueno, señor, entonces me retiro, porque yo tenía en Inca, pues, ¿no? Mi hora, sonaban duro. Lo que he hecho en estudios, nada más, no. Si me retiro, me tiro, no quiero nada. Ya, señor, Claro. muchas gracias, me voy. Lo dejé la radio, ¿no? En su apogeo, pero para lo cual ya estaba animando ahí Alex Lermo. Lermo. Son los primeros animadores así. Verónica y Alex. Alex, a él Y en el escenario comenzó también sí, lógico, de los a hacer trabajos. la misma fórmula. Igual. Y la respuesta del público, Sí, fue un boom. un boom. Ya se contagió, ya Se la gente contagió. la Ahora, respuesta era total. total, ¿no? Ya la gente me criticaba, otros no hemos logrado la música, que chancalatas, otros parrilleros, ese, vamos, duro, dale. ¿Qué es eso? Mueve la cintura, Pero mueve. fue un boom, pucha, Fue un boom, Y claro. todos los que grababan para Rexa, todos pegaban, pero no. Ahí estaba Maxi La Lusura Caraz, Mateo Palomares, los super chéveres de ahí Arucaya. Todos empezaron a hacer ya los Todos, rapeos. todos pagaban, pegaban, pues, ¿no? Claro, claro. Los super brillantes en orquesta también, los renové orquestas también metiéndolo. Era más fácil de digerir, batería, era más fácil, más... parrandas, y como también batería, timbales, lo puse. Ellos nunca quisieron, por ejemplo, Peter, ¿no? No, señor Escudero, ¿cómo le vas a poner? Ya lo quitas la costumbre, lo que es la esencia de mi zona. Ya yo, para ti, yo le hice un máster limpio, ya, entonces yo lo veía mi negocio, ¿no? Entonces lo incluí, la batería también. Cuando entró fuerte, en Huacho también, casi en todos lugares he tenido mi horario, en Cajamarca. Es que, ¿no? ¿sabes qué? Cuando uno se iba de viaje, por ejemplo, uno se iba a Huancayo, uno se iba al norte, Sí, y escuchabas en sí, el bus o escuchabas sí. en el micro eso, y parecía que estás en la fiesta. Sí, Escuchabas algo diferente, ¿no? sí, era movidito, entonces tenía casi en todo el Perú mi horario, ¿no? Mundo Musical, el especial de Rexa, ¿no? Mundo Musical Rexa. Me llamaban, yo no pagaba, pero me llamaban, señor Curero, acá está gustando bastante, no se vaya a molestar, estamos poniendo, ¿no? Rexa y sus artistas, parranda, la gente pide, ¿no? ¿Por qué? ¿Por quién soy yo para molestarme? Gracias, meme, cuando vengan a Lima, no, me buscan. Y tenía horas sin pagar, pero porque Claro. estaba de moda, pues todas las radios pasaban, ¿no? Norte, centro, sur. No, Entonces, sí, uno decía, sí. ¿y dónde será esa fiesta? ¿De dónde le habrán grabado esa fiesta? Pero no era fiesta, No, era un no, estudio. un estudio. Estaba grabado y los guapeos. O sea, los guapeos comienzan con Rexa. Sí, con la lógico, ¿no? Toda la parrandiza. Por Claro. eso la gente, ¿no? Del norte, centro, dice, no, el creador de las parranditas en vivo. Ah, ya. De Por ahí eso, nace sí, el papá de las parrandas, parranditas. sí, ya la gente. Hasta ahora, ¿no? Ya seguimos, ya la gente. No, y Hasta ahora los, todo es guapeo, sí, ¿no? Todo es guapeo no hay ahorita. nadie quien sin timbal, sin bajo, sin animador. Ajá. Ahora Inclusive todos. con teclados, ahora Sí. ya. Incluso en la chicha, ¿no? Que estaban ya de caída. Ujú. Justo me hizo un oficio, que ahora que me acuerdo, Génesis, ¿Ya? mi amigo Cama. Entonces, yo como tenía mis abogados también, ¿no? Salí airoso en ¿Te esto. hizo una querella? Sí, ¿Por qué? por temas, pues. Ah, por sus temas. Temas y, ¿no? Uno de mis artistas había grabado un tema y la chicha estaba ya de caída. Sí, hubo un tiempo que ya no había, pues estaba Ya desapareciendo, sí, ¿no? sí, sí, sí. Hasta que un día aparece el mismo, mi amigo Cama, me dice, señor Escudero, quería conversar. Allá, pues de mesa redonda, más ahí había una cevichería al frente. Vamos a conversar. Ahí eran los compromisos, los que venían de provincia, ¿no? Y ya me dice, bueno, hemos estado en esta, disculpa, por ahí hubieras empezado, le digo.
podemos grabar en su sello, está gustando bastante, podemos hacer una producción. Ah, ya, pero hazlo parranditas, así con animación. Sí, sí, eso estoy craneando, me dice. Y le hice grabar una producción Ujú. con, ¿cómo se llama? Puro parranditas, y empezó a levantarse. Ahí justo lo meto en animación a Alex Lermo, primera vez, ¿ah? Por Él no primera quería, vez. no quería animar. No, ese está para Verónica. Bueno, pero el hombre dice, nunca dice, no puedo. Tú puedes. Lo llevé a sala de grabación, lo hizo, bacán, le salió, ya le gustó. Después ya con folclore, con Barney, Osito Barney, empezó. Bueno, se propagó bastante lo que es en vivo, bueno, bastante. Hoy día nos hemos enterado, hoy día estamos convencidos de dónde comienzan las parrandas. En Rexa, con Sí, Raúl Rex. Escudero. Ay, Y yo creo que ustedes, al realizar los arreglos de música chicha, también sí, le han sí. dado la oportunidad a la chicha para que nuevamente reflote, Sí, para que nuevamente sí, salgan, porque esos temas que ustedes lo han hecho ya a su estilo se han puro, vendido bastante. puro parranditas, Por ¿ah? Puro supuesto. parranditas animado, ahí estaba Génesis, vino Comando G, Brani, todos los grupos G, para Rexa grabando, ¿no? Ujú. Y uno de ellos también pegó fuerte en Chile, ¿no? Y ahí me pedían sus materiales, que a veces mandaba a Chile bastante de los Hay una chicheros. historia que tú también has Sí, logrado sí, realizar, aparte de lo que es tu sello Rexa. claro. También formaste, creo que hiciste tu taller de canto, de arpa. Sí, sí, Hay una también. historia muy grande que de repente en 1 hora, 2 horas queda chico, Raúl. Uh, Yo te es una, agradezco y Es te felicito, hermano. una fracción de lo que no, y todavía no me dedico lo que es a mí, como nazco para afuera. Para a nivel... Yo ni siquiera me promocionaba, toda mi gente, Ujú. todas las radios acaparaban, ¿no? La sintonía, mis artistas, ¿no? Yo no me ponía en nada. Ya luego, de repente hay una oportunidad otro día, como nace Raúl Escudero para provincia. Puro provincia hasta ahora, gracias, Tiene que ¿no? darse porque hay una riqueza muy grande en ti, no solo como compositor, como intérprete, productor, empresario, promotor, sino también como un artista que tiene valores. Y tú sabes que en este mundo de la música existe, hay que ser sinceros, pero existe mucha envidia. Sí, Existe, sí. O existe sea, un yoísmo, hay muchos sí, mitómanos, he, podi- todos se creen dioses, todo el mundo se cree creador, pero he podido con lo que darme, hoy nos transmites, hermano. he podido darme cuenta con los valores nuevos, más que Ujú. nada, que existe envidia, ¿no? Yo siempre les he dicho, la envidia a nada bueno conduce. Sean ustedes mismos, el arte nos domina para ser más humilde. Cuanto más humilde, vas a ser mucho mejor como persona. Y el arte no hace que nosotros seamos crecidos, ¿no? Solamente somos cantantes, que es muy diferente al público, ¿no? Claro, aquí nadie es más No, que nadie. no, Aquí nadie es más que nadie. Cada uno demuestra, cada uno defiende sí, su sí, nombre y su imagen en la cancha. Eso es lo claro. más importante. Pero no nos podemos ir sin que nos cante, pe. Caramelito, chocolatito, por favor, mi querido Raúl. Esto Ay, dice ay. así, suena. Caramelito, Chocolatito. chocolatito, siempre me dices así. Eso. Ay, escudero, estás muy rico, siempre me dices así. Caramelito, chocolatito, Chocolatito, siempre siempre me me dices dices así. así. Ay, Ay, escudero, escudero, estás muy rico, siempre siempre me me dices dices así. así. Ay, Un aplauso para el rey del platanito. Ah, no hemos hablado de que llegaste a la selva, hermano. En la selva muy pocas veces uh, llegó el arpa. no, En hay la selva has logrado, por ahí nace el rey del bastante. platanito. Sí, bastante, ¿no? Eso es lo que nos falta hablar, pero nos falta hablar muchas cosas. Yo te Sí, agradezco a nombre de el maestro Raúl Arquínigo, Natalie Arquínigo, Edwin Quintana, a nombre de todo este gran equipo que es Amor Amor TV Digital. gracias a mi paisano Raúl Arquino, gracias también a todos los que trabajan, a todo el elenco, ¿no? En Amor Amor. Mil gracias por darme esta oportunidad para de esta manera hacer desfogar, como se, ¿no? Ujú. Lo que, Claro, ¿no? Y hay muchas también, cosas que se tienen que decir y a veces uno lo sí, tiene sí, guardado, hermano, porque no hay una ventana, así como es, Amor Amor. eso, gracias por la oportunidad que da mi paisano, ¿no? Le deseo todo lo mejor, un abrazo, que Dios lo bendiga, a él, a toda la familia también. Amor, amor,
Tiene para rato también, por Por supuesto. supuesto, así como usted, hermano, tiene para rato. Ah, Tiene para gracias. rato. Se pueden hacer muchas historias. Hasta aquí nuestro podcast, Cuéntamelo Todo. Hoy con el chocolatón, el caramelón, el gran Raúl Escudero. Hasta la próxima. Gracias.